Nuestro modelo es Jesús. Eres tú, Señor, a quien deseamos imitar, querer, hacer vida nuestra. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Aquellas personas que ya han alcanzado la unión plena contigo se sitúan en el cielo. Son los que llamamos bienaventurados o santos. Ellos son modelos para nosotros y que nos acercan a ti, gente de carne y hueso, que fruto de la acción santificadora del Espíritu Santo han alcanzado la meta por la que habían sido creados. Son ejemplos para admirar, pero sobre todo para imitar. Después de nuestra Madre Santísima y de San José, creo que en el orden de santidad, esto es una cosa personal, están los apóstoles. Ellos son las columnas de la Iglesia. Y mi pregunta es, ¿te acuerdas de sus nombres? Pues claro, ¿no? De la mayoría sí, ¿no? De los fáciles sí. San Pedro, príncipe de los apóstoles, su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, el evangelista, van en parejas casi, son socios de pesca de los primeros, son llamados hijos del trueno. Esos dos amigos, Bartolomé y Felipe. Después están los Judas, Iscariote y el otro Judas, también llamado Tadeo. También tenemos a Mateo, recaudador de impuestos y evangelista. Santo Tomás, que no estaba al día de resurrección. Y ya llevamos 10, nos quedan un par. Quizá salen menos en el Evangelio. Santiago de Alfeo, o Santiago el Menor, y Simón, el Celotes. De hecho, en el Evangelio nos narra que Jesús, después de pasar toda la noche en oración a Dios, llamó a sus discípulos y de entre ellos eligió a 12, a los que lo denominó apóstoles. Simón, Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Simón llamado Celotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, el que fue el traidor. Hay algunos que son poco conocidos. Simón el Celotes es uno de ellos, es como el que está al final de la clase, es como el último de la fila. Hay unos que son más conocidos y otros menos. En una clase el profesor o el consejo de curso, cuando distribuye las personas, pienso que en general ponen a primera fila los que la lían, los que se distraen o los que les cuesta más. Por el medio, pues la gran mayoría de la gente, el talento medio, y los últimos son aquellos que son los mejores notas sacan, quizás no sobresalen porque hacen lío, sino por sus notas, son más discretos. Simón el Celote era uno de esos, no era un protagonista. De hecho, el protagonismo se lo quita Simón, llamado por Señor Pedro. Sabemos que de Simón el Celote era uno de los apóstoles. San Lucas, como hemos leído, lo sitúa uno de los últimos. La tradición señala que predicó en Egipto y después que murió en Persia, martirizado, junto a Judas Tadeo. Y después en el Evangelio, precisamente San Lucas, le llama el celotes, que es una palabra que viene del arameo y que literalmente significa celoso o apasionado. Y de hecho esto lo leía, también se usaba para designar a quienes pertenecían o simpatizaban con un movimiento que entonces en boga en Israel y que se oponía a la dominación romana, alentando al impago de los impuestos y promoviendo distintos tipos de revueltas. Es muy posible que Simón compartiera las ideas de este grupo. Su sobrenombre indica que se distinguía por ese celo, y de hecho Benedicto XVI, comentando esto mismo, dice que seguramente era el polo opuesto a Mateo, que estaba recaudando para los romanos. Señor, los santos son discretos. Los santos no quieren destacar, aunque destaquen. No quieren sobresalir. No quieren ser el foco de atención. No buscan la gloria, no buscan ser estrellas. Las estrellas ya reciben la gloria en la tierra. Los santos en el cielo. Una de las frases, y me atrevería a decir, top 3 de San José María, es la de ocultarse y desaparecer. Que solo el Señor se luzca. Que solo tú, Jesús, te luzcas. Los santos lo que han hecho es precisamente mostrar con su vida a Cristo. Y ellos han quedado en un segundo plano. Un ejemplo también muy bonito, que es el del primer sucesor de San José María,
durante la vida del santo fundador del Opus Dei, pues era el segundo de a bordo, que es don Álvaro del Portillo, beato, y aunque tenía una gran capacidad intelectual, sobre todo destaca por su fidelidad. Fidelidad a la Iglesia, fidelidad al Papa, fidelidad con esas aportaciones en la Iglesia, sobre todo en el Concilio Vaticano II, esa fidelidad pues a los sacerdotes, a los laicos. Era un hombre que además los que lo conocieron, yo no tuve la suerte, pero que era un hombre que transmitía paz, transmitía paz. Jesús, ayúdame a ser de los que no hacen ruido, de los que no se hacen notar, de los que parecen que no estén, de los últimos de la fila, de los que buscan que hablen los demás más que hablar ellos de sus cosas, de su cultura, de su conocimiento, de su experiencia. Jesús, tus primeras tentaciones, las tentaciones que nos relata el Evangelio, las que sale cuando vas al desierto, son precisamente tentaciones de sobresalir. Si eres el Hijo de Dios, arrójate aquí abajo, ¿no? Un poco para que lo vea todo el mundo, ¿no? Lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todas estas cosas te daré si postrándote me adoras. Un poco en el fondo ese sobresalir. Y que el Señor le podía traer porque quizás sí podría expandir más su mensaje. Pero el Señor, de poco a poco, con esa predicación, con ese trato personal, después del Señor, la Virgen María, ella siempre está en un segundo plano, oculta, aparece pocas veces en el Evangelio, pero siempre está ahí. Virgen María, Reina de los Apóstoles, a ti te pedimos esta característica de los santos: que Él crezca y yo disminuya, que solo Cristo reluzca.